Bueno, en algún momento pensamos en nuestras metas, en todo lo que queremos realizar, siempre nos imaginamos viajes, eh, disfrutando con nuestras personas queridas, como muchas cosas de este tipo, pero siempre me he preguntado si esto se enlaza directamente con el propósito real del ser humano, que es básicamente cómo evolucionamos, cómo pasamos a una etapa más trascendental en el tiempo y como que, o sea, estamos concentrados actualmente en cosas como el trabajo rutinario, en cosas así, pero no siento que colectivamente ni individualmente en muchos casos, no todos, haya una trascendencia como ser humano. O sea, como que haya algo más allá de simplemente... De un propósito, por ejemplo, el dinero. O sea, muchas, incluso yo me atrevo a decir que tenemos como un propósito muy particular el dinero, como tener la suficiente solvencia económica para realizar lo que queramos o para tener incluso el tiempo disponible. Pero siento que hay un propósito más allá de estar simplemente enlazándolo en un tema capitalista o un tema económico, porque es como tienes una única oportunidad en tu vida para realizar algo Claro. y vas a dedicarle tiempo como a, digamos, a un negocio que obviamente vas a, de cierta forma, hacer un proceso de sumergirte en la sociedad para cumplir Claro, es muy peligroso porque es que resulta que hay una parte de la sociedad que responde con, si solo tengo una vida, yo no sé si puedo morir mañana, entonces gocémonosla hasta el final. Pero pues hay que tener en cuenta un punto muy importante y es que hagas lo que hagas, el tiempo va a pasar. Pero bueno, lo que dice Juan, digo, precisamente más allá, o sea, digamos, por ejemplo, no mañana ni pasado mañana, sino precisamente que nuestra vida tenga un sentido más trascendental que simplemente tener dinero, que simplemente... Pues desde lo biológico, nosotros estamos construidos para compartir. Estamos construidos para compartir genes, estamos construidos para compartir conocimiento. De hecho, nacemos para eso. Lo más natural que puede hacer el ser humano es compartir. De hecho, la música, la expresión artística, todo esto nace de querer compartir. Porque el por qué el sexo mueve el mundo es porque nosotros instintivamente queremos compartir nuestros genes a las siguientes generaciones. Entonces, de eso desde lo biológico. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos algo muy importante y muy fuerte, que es la herramienta más poderosa que algún animal ha tenido en su vida, que es la razón. Poder ser capaces de cuestionarnos cosas, poder ser capaces de pensar más allá de la filosofía, de lo que significamos nosotros en este realmente universo como un todo. ¿Por qué siempre todas las culturas terminan creando una deidad superior, ¿sí? Un ser que está por encima de todo, un Dios? Y todas estas son respuestas que hemos intentado dar precisamente a esta pregunta. Como humanidad, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a lograr? Y es que es algo que no podemos responder. Es muy difícil responder. pero digamos que tratando de intentar contestar este tipo de preguntas hemos llegado muy lejos y tal vez es como ese pequeño motor que siempre nos motiva a seguir y a hacer cosas mejores. Y quiero traer a colación un ejemplo que me parece bastante interesante y es como un trabajador estaba pensando, meditando y llega el jefe así todo exaltado. Oye, ¿por qué no estás trabajando? O sea, deja de pensar y trabaja, produce. Entonces como que esa pequeña metáfora me hace pensar como que nos dedicamos tanto en la labor de consumir, de producir, de ese ciclo social que dejamos totalmente atrás cosas fundamentales como el hecho de cuestionarnos quién soy yo o para dónde voy o muchas cosas que son fundamentales para generar mucho valor al propósito de vida que uno después va construyendo. Incluso muchas personas que supuestamente podrían decirlo así con esta expresión han abierto los ojos, entre comillas, han comenzado a decir que toda una maquinaria detrás de esta sociedad que precisamente evita que nosotros pensemos y reflexionemos,
Algunos le llamarán la Matrix. Estoy seguro de que más de uno aquí ha escuchado el término de Matrix, no por la película Matrix como tal, sino que el término y el concepto de Matrix se ha popularizado muchísimo después de la salida de lo que es la Red Pill, la Blue Pill, la Black Pill y no sé cuántas pills que hay por ahí, que son muchas comunidades que han puesto precisamente su visión sobre lo que es este mundo, sobre lo que es el propósito de la humanidad y cómo las conductas sociales se ven condicionadas por ese propósito y cómo los entes y los organismos que tienen más poder han creado toda una maquinaria mediática que funciona alrededor de esto. Es por eso que vemos que si una persona consume mucho tiempo en redes sociales, pues seguramente no consuma nada de tiempo cuestionándose y preguntándose quién es y a dónde va. Y mucha gente piensa que esto es realmente hecho a posta para retener el progreso de la humanidad. Algo que, pues, en mi opinión, yo creo que no podemos asegurarlo ni negarlo, pero, pero sí es necesario ver que sí, que la humanidad en este momento puede que haya dejado de pensar como antes lo hacía, pero es que ahora somos tantas personas, somos 8.000 millones de personas ya en este planeta Tierra, y con que 1% de ellas siga pensando y siga cuestionándose, van a seguir habiendo filósofos, van a seguir habiendo científicos, van a seguir habiendo ingenieros y van a seguir habiendo personas que quieren cambiar el mundo. Entonces, no podemos decir que pues la sociedad haya cambiado en ese aspecto porque quizá hoy es muchísimo más visible gracias a la tecnología, pero estas personas siempre van a estar, la humanidad siempre va a pensar y creo que es algo muy natural de nosotros, aparte de compartir, el ser curiosos, el ver qué va a pasar en un futuro, a dónde vamos, de dónde venimos, eso siempre va a estar. Ujú. Y ahora también el aspecto de que, por ejemplo, ya un ejemplo muy cotidiano. Tenemos el típico tío, nuestra mamá o primo o amigo que quiere triunfar en la vida, como que nunca en esta etapa pues ligado a su contexto no se ha puesto a pensar en estas preguntas, pero quiere triunfar y le está, no sé, monta una empresa de software o de algo X, pero digamos que nunca tampoco, o sea, estamos tan sumergidos en el modelo de negocio que no pensamos, por ejemplo, en las implicaciones sociales, implicaciones ambientales que pueden tener estos negocios, ¿no? O sea, eso es a lo que también voy, y es que, o sea, nuestra responsabilidad como humanos también va Sí. mucho más allá de Y algo muy decirle. curioso. Mm, Y es que sí, cuando uno está pensando quiero ganar dinero y voy a hacer un negocio que me haga ganar dinero y quiero dinero de él, sí. entonces nosotros perdemos algo muy valioso de cuando estamos dándole valor al mundo y es precisamente ese valor. ¿Cuál es el propósito de nuestro valor? Nosotros queremos crear un producto para vender o para ayudar. Y si ustedes se dan cuenta y si leen la biografía de muchos millonarios, verán que pues sea como sea que se hicieron millonarios, ellos realmente sienten, porque no lo creen simplemente, ellos sienten con todo el cuerpo que están haciendo un impacto positivo en el mundo. Ellos creen que con su producto están cambiando la vida de las personas. Ellos venden eso, venden esa idea y a través de eso es que se vuelven millonarios. Entonces es una parte muy importante para poder ser millonario y es que el término millonario no simplemente es dinero, es abundancia mental, es poder pensar en grande y al mismo tiempo hacer impactos en grande. Es cambiar la vida de muchas personas, es inspirar a muchas personas, es poder ayudarlas, porque si no se hace así, uno no los ayuda. ¿Cómo se hizo millonaria prácticamente J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter? Ella cuando escribía Harry Potter, ella lo escribía con las ganas de venderlo. No, ella estaba escribiendo una historia que le inspiraba a sacar lo mejor de ella. Y así fue como creó un producto con el que muchas personas se sintieron que resonaba con ellas. Así es como se impacta mucho. Entonces, vuelvo a un mensaje que di en un podcast anterior, es que si quieres millones, tienes que impactar a millones. Y por supuesto tienes que hacerlo en el buen sentido. Y otro consejo y es que
cuando las personas quieren tener dinero, cuando las personas quieren ganar millones, ahí es cuando llega el verdadero millonario y comienza a vender picos para minar todo ese oro. Entonces son metáforas que nosotros utilizamos para entender un poco más el mundo, pero creo que es algo fundamental. El propósito del ser humano debe ser algo muy claro, porque sin él de verdad no podemos poner nuestras palabras y nuestros bloques y nuestro motor en una sola dirección. Yo sí siento que, digamos, en el sentido más trascendental, que creo que me empezaba la pregunta, es si hay algo más allá incluso de eso, del dinero, de la fama, de lo que sea. Hay algo más allá de eso como seres humanos. Y yo pienso, por ejemplo, digamos, tenemos que ponernos en la posición de imaginarnos que ya tenemos todas esas cosas que aparentemente son banales para el mundo. Ahora, ¿qué hacemos con nuestras vidas? O nuestras vidas solo tienen sentido mientras estamos buscando esas cosas. Por ejemplo, muchas personas quieren dinero, pues como la gran mayoría, y cuando lo tienen, ¿qué pasa? O sus vidas dejan de tomar sentido, o quieren más. Pero hay algo más allá de ese tira y afloja con esa ambición, hay algo más de ese. Depende de cada quien, ¿no? En mi caso yo me pongo en esa situación de qué pasaría si yo fuera ya millonario y tuviera todas las facilidades de la vida a la palma de mi mano, por así decirlo. Y yo creo que, por supuesto, yo no me sentiría satisfecho solamente con el dinero. Yo quisiera crear cosas que motiven a más personas, que pueden ser historias, pueden ser cortometrajes, pueden ser videos, podcasts, puede ser este tipo de productos que si bien me pueden o no traer la fama y el dinero, lo que sí siento que puedo llegar a hacer y está en mi control es que puedo crear cosas que hagan pensar a la sociedad. Es una parte de un propósito mucho más grande, pero creo que estamos también olvidando el punto y es qué pasaría si nos volvemos padres. Es bastante interesante también ver cómo quizá tú tengas un propósito elaborado o prefabricado, preconcebido también junto a un grupo de personas y has movido todo ese propósito y has hecho que este propósito no sea solamente tuyo, sino de todo un séquito de personas que está a tu lado. Pero ¿qué pasa cuando te vuelves padre? Muchas cosas cambian, tienen otro sentido. Eh, y es muchas veces lo que vemos con nuestra familia, nuestras familias. Ellos realmente tienen un propósito. Yo creo que con la mano en el corazón diría que no, que el propósito de mis padres en este momento soy yo y si acaso mis hermanos. Pero entonces tienen un propósito. Pero se vuelve Un así. propósito adquirido, ¿no? Exacto. Concebido por ellos mismos. ¿Y qué pasa cuando este propósito ya empieza a vivir sus propias vidas, empieza a salir de las casas, empiezan a emerger, sale de allí? ¿Con qué se quedan ellos? Como que se acaba esa... Se acaba eso y empiezan también su vida. La única fuente y chispa de vida que vuelven a tener estas personas a largo plazo es cuando sus hijos vienen a visitarlos. Es muy triste. Es muy triste porque las personas están abandonando sueños que tenían por la responsabilidad de ser padre, cuando no debería ser así, debe ser algo paralelo. Tú debes seguir teniendo tu propósito, lo que tú tengas en mente, tus sueños, tus esperanzas y tus anhelos deben seguir intactos cuando nace un nuevo miembro en tu familia. Porque, no sé, es curioso, porque lo he visto más de una vez. He visto como, no sé, mi abuela no tiene ningún propósito a pesar de tener la experiencia y el conocimiento. Yo de verdad quisiera incluso que ella escribiera un libro, pero no lo va a hacer porque no tiene ese propósito, esas ganas. Entonces, ¿qué pasa con ese ciclo de vida, con los padres, con los hijos, con el propósito, con quiénes somos en este mundo? Que eso es un problema, porque la vida, o sea, en la vida el que no construye un propósito, eventualmente va a adquirir uno y puede que no sea el que más le guste y puede que en su vida se vuelva lo mejor para sí mismo, pero no va a ser siempre así. Ahora, pues, digamos, formas de cambiar el mundo, digamos que para mí hay dos formas de hacerlo y muchas personas han tratado de hacerlo por los dos medios, que uno es yendo en contra, primero del sistema,
muchos lo han intentado, Mahatma Gandhi, bueno, otras celebridades, incluso muchos son dioses de religiones ahora, ¿sí? Muchos los han intentado hacer y muchos han pedido, pero digamos que eso es muy difícil, eso es una vida entregada a ese propósito. Yo no sé cuántos están dispuestos a entregar la vida de esa manera para cambiar al menos una pizca al mundo. Creería que muy pocos. Y la otra forma es metiéndose directamente en el sistema. Porque muchos critican el sistema no funciona, esto porque es así, esto no sé qué. Y el sistema es como es por lo que hemos construido todo durante nuestra historia. O sea, el sistema que hay hoy en día no es ninguna casualidad, ni plan, ni para mí no es ninguna artimaña de nadie, ni de una sociedad secreta, ni nada de eso, ¿sí? Pero la otra forma de cambiar el mundo es entrando al sistema, haciendo parte de él y creciendo con él hasta que en eventual punto uno sea tan, digámoslo, entre comillas, poderoso en ese sistema que uno pueda cambiar algo, por mínimo que sea. Nadie va a cambiar todo el mundo ni la vida de todo el mundo en una sola vida. No, el tiempo es muy corto, pero sí por lo menos va a poder cambiar algo. Digamos, es mejor entregar la vida desde ese punto de vista o desde el otro. Sí, para mí es mejor dentro del sistema porque dentro del sistema por lo menos uno va a asegurar un bienestar para uno mismo mientras lo hace. En cambio en el otro lado no. Sí, o sea, te dicen, no, entonces yo voy a dejar de trabajar, voy a dejar de producir, voy a dejar de hacer esto, no voy a tener familia porque voy a ir todo en contra del sistema, todo lo que se ha construido yo no lo voy a hacer. Y resulta que se resultan quemando muchos años de su vida y muchos no logran nada. Entonces también tenemos que ver desde qué punto de vista uno quiere ayudar a la sociedad sin abandonarse a sí mismo, que es que yo siempre lo digo, o sea, uno no puede hacer nada más allá de lo que uno cree a sí mismo, o sea, lo que uno tiene adentro es lo que uno va a hacer afuera. Es como cuando uno busca en una relación amor, ay, yo quiero que una persona me quiera, yo quiero que una persona, y es totalmente lo contrario, uno necesita a quien depositarle ese amor, y uno no va a poder querer a nadie en mayor medida de cómo se quiere a sí mismo. Entonces, es como encontrar la forma de yo construir esos conceptos adentro, ese amor, esa pasión, esas ganas de cambio y ahora sí lo representan en el mundo. Y no al contrario, porque personas que hablan mal del sistema, personas que dicen que la educación está mal, que la salud está mal, que el gobierno está mal, que hay un montón. Todos los días las escuchamos. Y siempre es, pero bueno, no podemos hacer nada. Y siguen, ¿sí me entiendes? Y eso se vuelve el problema del día a día. Por ejemplo, hoy tenía una discusión con unos compañeros porque decían, no, porque mi universidad no ofrece jornadas nocturnas, no sé qué, deberían, porque hay muchas personas que no pueden, no sé qué. Yo digo, pues sí, sería chévere, ¿por qué no? Pero digamos que hasta ahora no se ha podido. Pero a lo que yo voy es, ¿por qué ponen eso como excusa? Personas que dicen, yo no he podido estudiar porque esa universidad en específico no tiene jornada nocturna, esa universidad está mal. ¿Sí? En vez de decir, venga, miremos las posibilidades. ¿Será que consigo un trabajo de noche, un trabajo de día? Me miren esto, trabajo el fin de semana. No sé, ¿sí me entienden? Empezar a buscar posibilidades. Y yo creo que las personas que les ha tocado difícil lo pueden corroborar que se puede. Sí, que ojalá fuera más fácil. Ojalá todos quisiéramos que la vida fuera más fácil, pero a veces no se puede. Pero el que se ha esforzado al final ha salido con su cometido, lo ha logrado. ¿Sí? Entonces, digamos, es como siempre buscar culpables en el exterior, porque el gobierno no me ayuda, venga, ¿cuándo van a sacar un nuevo subsidio? No, es que tal persona sacó esta ley y ahora ya mi negocio no puede salir adelante, en fin. Es buscar el cómo nosotros mismos, desde nosotros, dejamos de culparnos a nosotros mismos y culpar a los demás. Y vuelvo, tomemos nuestra responsabilidad de la vida. Y para mí eso es un gran propósito. El que las personas entiendan eso es fundamental. Si quieren el éxito, ¿no? Porque como decíamos en podcasts anteriores, esto no es un camino para todos. Es uno de los miles y millones de caminos que existen que puedes tomar y que pues tienes que también saber cómo hacerlo. Bueno, y parte de eso también es como, como esa típica frase de superhéroes, como aceptar lo que no podemos cambiar. Como que siempre tener eso claro porque venimos con la idea de que no, yo voy a ser totalmente disruptivo, yo voy a hacer las cosas totalmente diferentes. Y a veces no hace falta cambiar las cosas, pero sí transformarlas o de algún modo, así sea un cambio mínimo que te genere
ese cambio de perspectiva o ese cambio de perspectiva para los demás, como que estamos tan arraigados en cambiar de raíz todo cuando no podemos, o sea, es un proceso muy largo y tedioso que ninguna tomaría toda una vida responsabilizarse de eso, ¿no? Entonces como que es también muy natural que eso pase y el entender eso creo que hace más que el hecho de ir en contra y nunca aceptar las cosas. Sí, exacto. Es como entrar en una mentalidad de realmente poder ver y sentir el cambio, porque es que si tú no te mentalizas que el cambio es posible, muy posiblemente no cambies. Es un juego de palabras, pero realmente se trata de eso. Tú, como decía anteriormente mi compañero, te tienes que interiorizar primero qué es lo que buscas, porque lo que tienes dentro es lo que manifiestas hacia afuera. Por eso decimos que es importante educarte, porque es que, mira, si nosotros somos completamente sinceros, de las 300 páginas de un libro seguramente no te hayas memorizado ni una. Pero lo importante de haber leído el libro no es aprender todo a memoria, sino que en el acto en el que tú estás aprendiendo e instruyéndote, línea por línea, estás cambiando tu manera de pensar. Y si cambias tu manera de pensar, estás reflejando hacia afuera precisamente ese pensamiento. Porque eso es algo que yo he escuchado muchas veces, ¿no? Las personas dicen, no, yo no voy a leer un libro porque en un podcast de 1 hora estoy haciendo mejor trabajo, así. No digo que no nos escuchen, que sí, pero es el punto que las personas quieren todo resumido, pero no se trata de tener la información resumida, se trata de moldear tu personalidad en un todo que te lleve a crear eso realmente. Porque si tú no tienes la voluntad de invertir tiempo en pasar página, en cambiar tu personalidad, en tu mente, pues seguramente no vas a llegar muy lejos con las cosas que hagas, porque vas a seguir estando estancado con el mismo aceite, que es la analogía que habíamos planteado en anteriores podcasts. Entonces se trata es de eso. Por eso es importante educarse, porque quizá lo mismo, ustedes escuchando este podcast quizá no lo entiendan a la primera o quizá no les resuene el mensaje, pero a la larga son cositas que se van plantando, son semillas. Por eso también me gusta mucho la analogía de sembrar. Y es cierto, lo que uno siembra, uno cosecha. Si tú siembras semillitas de, no sé, malos hábitos, pues van a crecer árboles de malos hábitos. Si siembras semillas de buenos hábitos, pues seguramente crezcan buenos hábitos. Y Hay una frase que me gusta a mí mucho de una serie que yo veía, Dark, sí. que no me acuerdo muy exactamente, pero más o menos así dice, el man le decía, Dios, dame fuerza para tomar las decisiones que debo tomar y dame paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar. Y digamos, a mí me retumbaba mucho eso porque yo digo, bueno, ¿cuántas veces uno se estresa, pierde la paciencia, pierde los estribos por estar buscándole cambios a cosas que no tienen forma? Eso o sea, digamos, ¿cuántos no quisieran que la Tierra fuera plana y no redonda? Mucha gente quiere eso y lo puede hacer. Y no, pero pierden sus vidas estresándose, demostrándole a los demás porque sí es plana, porque sí. Y es uno de tantos ejemplos, ¿sí? ¿Cómo nosotros aceptamos esas cosas nos va a traer paz interior a nosotros mismos? Y ahora no es solo, entonces todo es como es y dejémoslo fluir, ¿no? Lo que sí puedo cambiar, en lo que sí tengo responsabilidad, en lo que sí tengo control, voy a ir con toda y a tomar las decisiones correctas y las acciones correctas. Yo creo que un ejemplo muy claro de eso es lo que hacemos muchos, estoy seguro de que más de uno lo realiza, y es caer en el juego de una red social como es Twitter, que Twitter directamente te pone el peor escenario posible con cualquier comentario, y de una vez tú, en la persona que consume Twitter, entra sabiendo que va a encontrarse mensajes negativos a los cuales responder de manera reactiva. Pero sigue entrando, Sigue entrando y sigue siendo personal que escriben los demás. Hay muchas personas que piensan cosas que para los demás son absurdas. Exactamente. Y No creen que el cielo es rojo. sí, y se estresan un montón de tiempo tratando de hacerlos caer. Exacto. O sea, ¿tú para qué vas a perder el tiempo explicándole a una persona que una hoja es de color verde si no quiere verla? No lo haces. ¿Cómo es? Del tigre y el burro, no me acuerdo cómo va. ¿Sí lo han escuchado?
No. Está peleando un tigre con un burro porque el burro le dice que el pasto es azul. Y el tigre, no, el pasto es verde. Que no, que el pasto es azul. Bueno, y pelean todo el día. Hasta que dice, no, vamos a decirlo con alguien que sí, entonces se van donde supuestamente el león, que es el rey de la selva. Dice el tigre, venga, dígale a este burro de una vez que el pasto es verde, que no es azul. Y el burro, no, que sí, bueno, y siguió la pelea. Y el león castigó al tigre. Y apenas quedaron pues todos como, ¿por qué castigó al tigre? Y entonces el tigre le preguntó al león, venga, ¿por qué me castigó a mí si tengo razón? Y él le dijo, es que el problema es que usted se puso a pelear con un burro. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, digamos, a mí esa historia también me gusta mucho porque muestra La naturaleza humana. Y muchos caemos en esa trampa, es difícil, caemos en esa trampa de que los demás están diciendo cosas sin fundamento, sin información. Fuente de los deseos. Sí, y uno se esfuerza al 100% en tratar de hacerles caer en cuenta, cambiar esa idea, y muchas veces no se puede hacer. ¿Para qué se desgasta uno ahí? Bueno, digo, si las personas no están preparadas para el mensaje, no lo van a recibir. Claro. Y también que es importante, o sea, uno sabe que las otras personas quizás no compartan la postura de uno o quizás note que van por un lado como que no gusta mucho, pero uno lo mejor como siempre que puede hacer en esta vida es entender que quizás esa persona hace o vive cierto contexto que la hace pensar de esa forma y como que yo le diga no, no es así, es como muy agresivo porque, o sea, esa persona también tiene sus razones para creer en eso. Unos, el mayor objetivo en este típico caso es si uno tiene la oportunidad dar a conocer la postura de uno y reflexionar sobre tanto lo que le dijo esa persona como lo que uno dice. Ojalá otra persona en algún momento de su vida piense, oiga, pero lo que me dijo esta persona es interesante. Quizás en algún momento empatice o tal vez no, pero si llega a pasar es fabuloso. Sí, y hay algo muy interesante y es que nunca pierdes. Si lo ves de esa manera, nunca pierdes porque llega un punto en el que la persona está, no sé, peleándote, siendo reactiva contra ti, pero pues, ¿quién gana? Obviamente ganarás tú, pues no porque estés ganando un debate, ¿no? Sino que estás manteniendo tu estabilidad emocional intacta y al mismo tiempo estás aprendiendo de la perspectiva de otra persona. ¿Por qué es tan útil esto? Porque, no sé, piénsenlo, ¿qué tal que esta persona esté en su núcleo familiar? Que más de una... Como se dice, es mejor conservar amigos que tener la razón a veces. ¿Cierto? Precisamente, a nadie le gusta escuchar que otra persona tiene la razón y que uno está equivocado. Eso está en el libro este, Cómo influenciar sobre las personas de Dale Carnegie. Él dice precisamente eso, o sea, ¿por qué vas a perder el tiempo de hacer eso? Porque no, a nadie le gusta escuchar que no tiene la razón. Sí, y sí se lo dicen en un debate o en una posible discusión que se está dando enfrente de otras personas. Y creo que esto es la historia que tenía una figura importante de Estados Unidos y es que cuando comenzó, o sea, él era experto debatiendo, o sea, el mejor en el debate, pero llegó un momento en el que se dio cuenta de que debatiendo ya no tenía nadie con quien debatir porque siempre tenía razón. Entonces dejó de hacerlo y la gente empezó a escucharlo. Eso es increíble.